La Biblia, parte 1. Su origen, historia y lugar en el mundo. La Biblia contiene en sí misma la prueba de su origen divino. Ningún otro libro puede responder a los interrogantes de la mente ni satisfacer los anhelos del corazón como lo hace la Biblia. Es apta para todas las edades y condiciones de vida, y está llena de ese conocimiento que ilumina el entendimiento y santifica el alma. En la Biblia tenemos una revelación del Dios vivo. Recibida por fe, tiene el poder de transformar la vida. A lo largo de toda su historia, un cuidado divino la ha preservado para el mundo. ¿Cómo, cuándo y por qué fue escrita? Después del diluvio, a medida que la humanidad se multiplicaba y las tinieblas volvían a extenderse sobre el mundo, hombres santos escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Así, Dios habló a su pueblo y, a través de él, al mundo, para que el conocimiento de Dios y de su voluntad no desapareciera de la tierra. Este trabajo continuó durante siglos hasta la venida de Cristo, la simiente prometida. Con él y el bendito mensaje de luz y salvación proclamado por él y sus apóstoles, el registro de las Escrituras se completó, y la palabra de Dios quedó terminada. Escritos originales y traducciones. Los escritos del Antiguo Testamento fueron redactados primero en hebreo, en rollos de pergamino, lino o papiro. Posteriormente, se tradujeron al griego, siendo la versión más antigua conocida como la Septuaginta o versión de los 70. Realizada en Alejandría para la Biblioteca de Alejandría por un grupo de 70 eruditos judíos bajo el patrocinio de Ptolomeo Filadelfo, alrededor del año 285 a.C. Se dice que el encargo original de esta traducción fue dado por Alejandro Magno, quien, tras visitar Jerusalén en el 332 a.C., había aprendido de la profecía de Daniel que Grecia derrocaría al reino persa. Véase Antigüedades de los Judíos de Josefo, libro 11, cap 8, párrafo 5. Esta fue la versión comúnmente usada en tiempos de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, excepto el Evangelio de Mateo, que primero se redactó en hebreo y luego se tradujo al griego. En una fecha temprana, se hicieron traducciones al latín tanto de la Septuaginta como del Nuevo Testamento griego. La Vulgata latina de Jerónimo, una versión más cuidadosamente elaborada, se completó entre los años 383 y 405 después de Cristo. La imprenta y la Biblia. Sin embargo, al no existir aún la imprenta, las copias de la Biblia solo podían producirse mediante lento, laborioso y costoso proceso de la escritura manual. Esto limitaba enormemente su circulación. Peor aún, sus verdades iluminadoras y salvadoras permanecieron ocultas durante siglos bajo los errores, supersticiones y apostasía de la Edad Media. Durante este tiempo, el pueblo común conocía muy poco de su contenido. Pero con la invención de la imprenta a mediados del siglo XV y el amanecer de la Gran Reforma en el siglo siguiente, la Biblia entró en una nueva era, preparatoria para la proclamación final del Evangelio en todo el mundo. Es significativo que el primer libro impreso con tipos móviles fuera la Biblia en latín, producida por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, en 1456. En 1911, un ejemplar de esta edición se vendió en Nueva York por $50,000, el precio más alto jamás pagado por un solo libro. La Biblia en lenguas vernáculas. Hasta entonces, sin embargo, la Biblia solo se había publicado en lenguas antiguas, poco comprendidas por el pueblo llano. Sin la palabra de Dios en sus manos, la buena semilla sembrada entre ellos era fácilmente destruida. Decían los defensores de sus enseñanzas puras, si el pueblo tuviera la palabra de Dios en su propia lengua, esto no sucedería. Sin ella, será imposible establecer a los laicos en la verdad. ¿Y por qué no deberían tenerla en su idioma? Razonaban que Moisés escribió en la lengua de su tiempo, los profetas hablaron en el idioma familiar a sus oyentes, y el Nuevo Testamento se redactó en la lengua común del mundo romano. La traducción de la Biblia al inglés por John Wycliffe en 1380 fue un hito en los inicios de la Reforma. También preparó el camino para el renacimiento del cristianismo en Inglaterra y la posterior multiplicación de la palabra por millones para todo el mundo. Neander comenta que, en aquel tiempo, hacer tal traducción requería un espíritu valiente que ningún peligro pudiera amedrentar. Wycliffe fue atacado desde varios frentes porque, se alegaba, introducía entre la multitud un libro reservado exclusivamente para los sacerdotes. En las denuncias se declaró que así el Evangelio quedaba más accesible a los laicos y a las mujeres que sabían leer que a los clérigos más eruditos, y de este modo la perla del Evangelio era arrojada a los cerdos. En el prólogo de su traducción, Wycliffe exhortó a todo el pueblo a leer las Escrituras. Un sentimiento de asombro y un escalofrío de alegría embargaron al gran reformador alemán Martín Lutero cuando, a los 20 años,
mientras examinaba los volúmenes en la biblioteca de la Universidad de Erfurt. Sostuvo por primera vez en sus manos una copia completa de la Biblia. «Oh Dios», murmuró, «si tan solo pudiera tener uno de estos libros, no pediría otro tesoro». Poco después, encontró en un convento una Biblia encadenada, a la que acudía constantemente. Pero todas estas Biblias, como en otros lugares, excepto en Inglaterra, estaban en lenguas antiguas y solo podían ser leídas por los educados. ¿Por qué, pensó Lutero, la palabra viva debería estar confinada a lenguas muertas? Así que, al igual que Wycliffe, resolvió dar a sus compatriotas la Biblia en su propia lengua. Lo hizo, el Nuevo Testamento en 1522 y la Biblia completa, la obra cumbre de su vida, en 1534. Convencido de que el pueblo debía leer las Escrituras en su lengua materna, William Tyndale también tradujo el Nuevo Testamento al inglés en 1525 y, más tarde, porciones del Antiguo Testamento. Su ardiente deseo de que conocieran la Biblia quedó plasmado en su declaración: «Si Dios me concede vida, haré que el niño que guía el arado conozca más las Escrituras que los teólogos de hoy». La primera Biblia completa impresa en inglés fue la de Miles Coverdale, publicada en Zúrich, Suiza, en 1535. Pronto le siguieron la Biblia de Mateo, la Biblia de Taberner y la Gran Biblia, preparada por sugerencia de Thomas Cromwell, conde de Essex. Así, la luz de la verdad comenzó a brillar nuevamente, aunque no sin oposición.